en el Arena Bueno SND. No te quedes sin vivir la magia de Disney. Entradas a la venta en tutti.com. Si quieres cuidar tu ropa, usa así siempre así. Y proteger a color, usa así siempre así. Reza tu ropa blanca, usa así siempre así. Con aroma y suavidad, usa así. Jabón líquido y suavizantes así. Lo que tu ropa necesita. Tu vida, tu ropa, así. Te duele el cuerpo como si te pasara un camión encima. Terminas el día con la espalda dura como un yonque. Y esa jaqueca que suena como un taladro en la cabeza. Probá Vanes en la presentación que mejor se adapta a tu dolor. Forte, Plus o cápsulas blandas. Vanes aparece, el dolor desaparece. Ibuprofeno de 400 miligramos, antiinflamatorio, analgésico y antipirético. Un producto de Indufar. De venta libre en farmacias. Si los síntomas persisten, consulta a su médico. Desde Asunción, capital de Paraguay. Monumental. AM 1080. Donde se genera la información. Bien, ahora que estamos en los estudios con Gustavito y con Joel, con todos los compañeros, se propuso, le escribí a Michel Sánchez. Estaba en vestuario. Así que vamos a ir ahora recorriendo todo lo que pasó este mediodía, con todo lo que pasó Gustavito. Tema de nunca acabar es el tema de lo que pasó con la violencia en el fútbol. Vamos a ir recordando de todo, porque a las 7 tenemos el extra por NPI y Fútbol a lo Grande. ¿Y para cuándo quedó el partido, Gustavito? ¿Para mañana? ¿A qué hora? Bueno, hágalo con cosas. Vamos a ver hasta qué hora. Hágalo con mímica. Mañana a las 17, Rubiñú Libertad. ¿Pusiste en Twitter? ¿Está en Fútbol a lo Grande? Bueno, yo te voy a decir entonces, Rodrigo. Mañana a las 17, el partido entre Rubiñú y Libertad. Mañana a las 17, Rubiñú Libertad, a confirmar. Tenemos que confirmar. En principio, el partido es a las 17 mañana. ¿Está escuchando él? Está escuchando. En principio, el partido a las 17 mañana, confirmar. El partido de mañana. Por ahora el horario no tiene. Vuelvo otra vez a decirte, Rodrigo. En principio, mañana a las 17. Vamos a esperar un poco más nomás y ya estamos. Y Emiliano Nacional, como decimos, decide el árbitro. Así las cosas. Así las cosas. Así nomás. Así nomás. El partido hoy suspendido. Y el partido, ¿dónde se juega? Pero Juan se juega, Gustavito. ¿Dónde juega Emiliano con el otro? En Villeta. Ah, muy bien. Entonces vamos a hacer periodismo puro como me enseñaron a mí, para no tocar oído. Vamos a ir entonces ahí con el partido. En Villeta se juega. Sí, ya, ok. Vamos a ir con todo lo que pasa con el estadio ahí en Villeta, porque así nomás. Vamos a estar con eso ahora nosotros. Hola. ¿Cómo te va, Héctor? ¿Cómo andás? Disculpa que te moleste, porque uno viene acá a la radio como director de Fútbol a lo Grande, interiorizarme de todo un poco. ¿El partido cuándo se juega? Carlos, ya estamos, me dejas nomás. Gracias, Carlos. ¿Cuándo se juega? ¿Emiliano se juega hoy, Héctor? Y estamos intentando que se juegue, Arturo. Hasta ahora empezaron algunos manchones de agua recién, no muy profundos. El estadio de mañana tiene un buen drenaje, ese problema uno limpio, ya hemos trabajado en eso. Pero bueno, la intensa de lluvia igual está causando, pero el mayor inconveniente que tenemos es que por reglamento, si no juega hoy, juega mañana, y si no juega mañana, juega pasado, y nosotros tenemos el viernes el partido contra Cerro, y de vuelta marca lluvia toda la semana, ¿verdad? Entonces vamos a extremar recursos para ver si podemos jugar el día de hoy, Arturo. Si no se puede, bueno, tendríamos que jugar mañana, pero como te digo, es un tema insalvable porque marca lluvia toda la semana. ¿Y cómo hacer? ¿Te pones de acuerdo? ¿Cómo es? ¿Qué, Arturo? Y en lo de hoy, ¿cómo se hace para ponerse de acuerdo que el partido se juegue? No, y tiene que dar la condición del campo de juego. Si da la condición del campo de juego, se juega. Si no da, se suspende. ¿Y con quién podemos? Ahora mismo da en condiciones
el campo de juego. Ahí a Ricardo F le envió una imagen, Arturo. Sí, me mandó Ricardo también ahora. De cómo está actualmente esa imagen es en tiempo real, o sea, con la cámara que tenemos ahí. Bueno, te pregunto esto por lo siguiente, Héctor, disculpame la impertinencia. Vamos a suponer que se suspenda. Mañana está, ¿cuál es la programación que da para mañana? ¿Primero y segundo partido? Sí. Por reglamento se tiene que jugar a las 24 horas. No, pero primero y segundo partido, digo, así es. Sí, así es. A no ser que la televisión marque otra cosa, pero se tiene que jugar el día de mañana. ¿Y vos dónde estás, en Ameliano, ya en la Fortaleza? No, estoy camino, Arturo, un tráfico infernal. Algo que tardamos generalmente una hora, ahora marca 2 horas y media. ¿Qué te dijeron ahí entonces si reiteramos? Que ahora mismo el campo de juego da, que van a hacer unos trabajitos para hacer desaparecer los manchones, pero si persiste la lluvia, se tendría que suspender. Pero ahora mismo está en condición. Está en condición. O sea, si ahora empezaba el partido de Universidad, si ahora empieza el partido de Emiliano, se puede jugar. ¿Y vos qué vas? ¿Se va a adelantar el partido? ¿Bro? No se puede. No se puede. Pero todo un tema. Miná que va a llover hasta el miércoles, probablemente, dice meteorología. Sí, así mismo, Arturo. Por eso yo no sé si... Y no es que podemos agarrar y suspender y dejar para la próxima semana, porque el reglamento habla de 24 horas. Eso me explicó el director de competiciones recién. ¿Tuviste la felicidad que te responda Michel Sánchez? Sí, Arturo. Yo le escribí y me puse, estoy en vestuario y hasta ahí no me quedó. También no hay que insistir pocas veces. Mañana a las 17, mañana salvo que venga otra lluvia, partido a las 17, mañana el juego suspendido de hoy. Porque nosotros tendríamos que adelantar también sobre Arturo. ¿Y a qué hora vas? Vamos a la mañana ya. ¿Y a qué hora? No sé, Arturo, eso tenemos que ponernos de acuerdo ya con el presidente nacional, ¿verdad? Lo ideal lo hubiera sido posponer por una semana, pero no se puede. Y bueno, hay que tener en cuenta que la Fortaleza también va a ser sede de Sudamericano Sub-17. La cancha de la Meliana está muy golpeada, Arturo, viene de partido tras partido. Se jugó el sábado, se jugó el domingo, se va a jugar hoy. Viene alternando hace 15 días dos jornadas, 2 partidos dos partidos cada 2 días sería. Pero vos crees, no está muy lindo. ¿Vos crees que todos los incidentes ayer que te hicieron saber a vos, Héctor? Nada, Arturo, nada. Estaba plenamente concentrando el partido hoy. ¿No te querías meter en eso, verdad? No sé, Arturo, no. Al no saber mucho, obviamente la violencia que... No, porque hoy puede ocurrir en un estadio, mañana en otro estadio, vos tenés, cada vez crece más tu estadio, por eso digo en cantidad de público. No, claro, hay que deterrar, pero también este tipo de situaciones marcan un hecho muy negativo para el fútbol, para todo lo bien que se está haciendo, y bueno, hay que buscar la forma de que no vuelva a ocurrir nunca más. Bueno, Héctor, entonces ¿a qué hora vas a saber? ¿A qué hora vos podés enviar también esa información? ¿Vos podés enviarme? Sí, pues, depende plenamente del árbitro ya, Arturo, eso ya no depende más de... Sí, ya sé, pero una vez que se tenga ya la resolución, ya está, entonces por la propia programación nuestra de la radio, digo. Sí, Arturo. Pues ¿sabes por qué te digo con mucha confianza? Esto altera todos nuestros planes de programación. No, claro, Arturo. Lo único a veces no suele ser muy rápido, porque también la carrera ahí de comunicar al cuerpo técnico, hablar con los jugadores, todo, pero ni bien ahí sepa, voy a comunicar. Gracias, Héctor, muy amable. No, por favor. Valoro mucho, Héctor Melgarejo. Así la cosa, Gustavito. ¿Qué tenés, Gustavito? ¿Tenés lo de Nogueo? ¿Qué tenés? ¿Una pochita más? Métele, güey. Casa, trabajo, trabajo, casa, casa, trabajo, trabajo, casa, trabajo, trabajo. ¿Te cansa la rutina? Cambia la ruta. Entrená en SmartFit Presidente Franco, ubicada en la supercarretera Presidente Franco. Inscríbete hoy en www.smartfit.com.py y hace que la ruta SmartFit te lleve más lejos. Los Lagos Resort Hotel te invita a desconectarte de la rutina sin tener que ir lejos. A solo 22 kilómetros de Asunción, Los Lagos Resort Hotel te espera con 10 hectáreas de naturaleza protegida. Disfruta de la naturaleza, las piscinas, la gastronomía y todo lo que necesitas para vivir un día diferente. Encontrá descanso, diversión y momentos únicos en un solo lugar. Conoce más en loslagos.com.py. Los Lagos Resort Hotel, suficientemente lejos y con
convenientemente cerca. Afuera hay caos, adentro silencio, pero no un silencio cualquiera. Es el silencio creado por maestros artesanos japoneses, los Takumi, que dedicaron décadas a perfeccionar cada detalle, hasta cómo el viento roza el metal. Así nace Lexus, una marca reconocida mundialmente por su confiabilidad, diseño sofisticado y tecnología híbrida y eléctrica que redefine la eficiencia, porque el verdadero lujo no debería darte preocupaciones, debería darte confianza. Lexus, lujo electrificado, con el respaldo de 55 años del Grupo Toyotoshi. Comprá el chip rojo, comprá el chip claro. La pasión por la TV llegó con el plan Neo Plus. 48 canales más señal Wi-Fi infinito. Con Neo, la expansión de tu mundo. Sentite aliviado y seguí tu rutina con Biogramón. Tu gripe se termina. Un sobre a la noche, un sobre de día. Siempre Biogramón te alivia. Siempre Biogramón te alivia. Calidad Gramón. Venta libre en farmacias. Si los síntomas persisten, consulta a su médico. Llegamos a todo el país con la red satelital Monumental. Radio Encarnación de Encarnación. Radio América de Pedro Juan Caballero. Radio 107.9 de Ciudad del Este. Radio Norte de San Pedro. Radio Progreso de Santa Rita. Radio Primavera de Concepción. Radio Arandú de J. Eulogio Estigarribia. Radio Alto Paraguay de Carmelo Peralta. Radio Ñuberá de Capitán Vado. Radio Caguazú 640 AM de Coronel Oviedo. Llegamos a todo el país con la red satelital Monumental. Hablamos con Luis Petengil, con Marcelo Recanate este mediodía. Mañana a las 5 de la tarde el partido entre Rubeño y Libertad. Meliano Nacional ahora se espera si se juega o no se juega. Aparte otro detalle que no es menor. Ocurre que ya difícilmente adelanto porque el campeonato tiene que terminar el 23 de mayo. 25. En la medida que se vayan postergando los partidos, eso puede ser todavía mucho más, va a perjudicar mucho más el tema de la postergación de los partidos. Y eso es lo que estamos hablando ahora de la postergación del partido. Estuvieron Diego, Ricardo y los compañeros Germán con relación a lo que estamos mencionando. Luis Petengil este mediodía, el expresidente de Cerro, y nosotros a la extra vamos a estar con Santiago, ya también con varias notas que vamos a ir registrando con Fernando en producción. Vamos con Luis Petengil. Lastimosamente continúa. Yo salí del fútbol de la presidencia en el 2010 y 16 años después continúa exactamente igual este tema de las barras, ¿verdad? Te acordarás, Arturo, que ya había prohibido la entrada de las barras más de 2 años, ¿verdad? Que hasta que yo salí, las barras bravas no entraban a la cancha, ¿verdad? Por algún evento parecido al que ocurrió ayer, pelea entre ellos, ¿verdad? Entonces realmente no sé qué ocurrió, ¿verdad? Porque la policía tenía toda la identificación facial de todo lo que son esta gente, ¿verdad? Y no sé por qué permitieron entrar. Para más, hay algo que no me cierra, ¿verdad? Había 1.600 hinchas de Cerro, había 4.000 policías. Y se arma este desastre. No entiendo bien qué pasó. En algún lugar me perdí. Pero vos mismo te haces la pregunta, Luis. Yo me hago la pregunta, ¿qué pasó? Evidentemente falló la policía, ¿verdad? O sea, no hay mucho que dudar ahí, porque había 1.300 hinchas habilitados
y había 4.000 policías, decían que había 4.500 policías, que casi siempre eso es lo que hay en un clásico. Hubo 4.000 personas de Cerro. 4.000 personas hinchas de Cerro hubo al final. Y no eran 1.300 nomás. No, 4.000 hubo en total. Hubo 3.500 al sector norte, Luis, y casi 500 preferencias. Bueno, pero las preferencias no se cuentan. No, yo te pregunto nomás la cantidad de... No. Yo me refiero al lugar de los hechos, al lugar donde ocurre el desastre, ¿no? ¿Vos crees que, Luis, que la responsabilidad no la tiene que tiró primero a Cebollón, ese que tiró, y después el segundo no entra? Y la verdad que no tienen que entrar a la cancha los que están identificados como inadaptados, porque estos inadaptados ya había dicho que se les eche de por vida del fútbol. De por vida. Y tiene que ser así, porque estos son inadaptados de por vida, o sea, y cada año que pasa son más inadaptados, o sea, estos no van a mejorar con los años, van a empeorar. Entonces lo mejor es que cuando ya tenés identificado quiénes son, no le dejen más entrar. El fútbol es un espectáculo, como te dije la vez pasada. Fútbol es un espectáculo. ¿Por qué cuando hay estos cantantes que vienen, hay un montón de gente, entra todo, no sé cuánta gente, entran 30.000 personas, 20.000, qué sé yo, y nunca hay ningún problema? Primero, el costo de la entrada, ¿verdad? Esa es una bajera de entrada que yo peleé mucho, pero nunca pude conseguir, ¿verdad? O sea, fue una batalla perdida por mí. Yo decía que ahí, si vos pones el precio de la entrada bien alto, ya se acaba la aparición de esta gente, de este tipo de gente, ¿verdad? ¿A vos te presionaban, Luis, para que le den entrada a las barras? Jamás le di yo una entrada. No, yo te pregunto con mucho respeto, como presidente de Cerro, mirá, hay que darle, te pueden quedar incidentes. A mí me decían que había una barra de 200, otro de 250. Había que regalar esas entradas porque si no es un desastre, qué sé yo. Después me hicieron algún desastre y les prohibí. Les prohibí hasta el final de mi presidencia y nadie se murió, nada no pasó. Hola. ¿Te amenazaron o no? Nadie te amenazó, nadie te dijo nada. Nadie me dijo nada, nadie me amenazó nada. ¿Qué pasa? Que ellos se van como a un campo de batalla, no se van para el fútbol, o sea, no están preocupados por el fútbol, ¿no? Si fuera presidente de Cerro, ¿qué harías hoy? Hoy, después de lo que pasó, ¿qué haría Luis? Prohibir de por vida la entrada, y hoy yo diría que la APF tiene que prohibir el Cerro Olimpia, que se juega en estadios diferentes, así. En el estadio de Cerro no va ni un olimpista, en el estadio cuando juega Olimpia no va ni un cerrista, y santo remedio. Y si algún problema tiene, así hacen en la Argentina. O sea, yo estoy copiando la receta argentina, ¿verdad? Que ellos generalmente son mucho más y son más... tienen el mismo problema, ¿verdad? Entonces, yo creo que así van a solucionar, porque en los Cerros Limpios no me ocurre. Y Luis, si vos estás en la presidencia de Cerro y te estarán escuchando Reguera, Lucho Ortega y los otros, o vos querés proponer una reunión o decir, no, yo no me voy a meter en esto, que hagan lo que quieran. Yo soy un hincha, que a mí me molesta todo estos acontecimientos, porque estaba viendo con mucha alegría cantidad de gente yendo con su señora o con alguna novia o lo que sea, mujeres y muchos niños y muchos hijos. ¿Quién le va a querer llevar ahora a su hijo para que gaste lacrimógeno, balín de goma? No, nadie quiere eso. Lo primero que le va a decir ni se te ocurra, ¿eh? Esta comisión directiva dice queremos que se dispute el partido por encima de lo que se puede perder o reanudar el fútbol. Hay muchas cosas mucho más profundas, Luis, ¿no? No, y el espectáculo. Por eso te pregunto. Nuestro espectáculo es el fútbol. Acá dice la dirigencia de Cerro culpable Olimpia como diciendo que no se le resten los puntos a hacer. Bueno, realmente yo no sé si Olimpia tiene culpa o Cerro tiene culpa, pero la realidad es que al dejarle entrar a los inadaptados,
que van con camiseta de Cerro y supuestamente son de Cerro, ¿verdad? Es la organización la que falla. ¿El local decís vos? ¿El local? Y no sé quién organiza, generalmente organiza o el local o el otro. No, hoy Olimpia, en esta oportunidad Olimpia fue local. Vos decís que Olimpia es responsable y cómo Olimpia va a saber lo que va a pasar. No de fútbol, Olimpia es responsable si tenía 30.000 personas y no hicieron nada. O 25.000 personas y no hicieron nada. ¿Por qué va a ser Olimpia responsable? Yo creo que la organización no está bien, la organización, digamos, la APF, debería suspender este asunto de la hinchada. Ya. No es la primera vez, en la época de Zapal también ocurrió varias veces y continúa igual y se hicieron las identificaciones faciales, la venta de entrada con nombre y apellido. Entonces, como pistola si vos tenés todos esos documentos echados a la cancha, los inadaptados. Bueno, eso alguien me tiene que explicar, ¿verdad? ¿Y por qué le va a quitar puntos a Cerro o a Olimpia por nada? Ellos tienen que seguir jugando el partido aunque sea a puerta cerrada o que juegue con los hinchas de Olimpia solamente. Como yo digo, ya ¿a quién más? Solamente hinchas, no solo equipos. Así juegan en la Argentina. Ayer había hace no sé cuántos 85.000 personas en el clásico River Boca. Nada no pasa. Nada no pasó. Estaban ahí, terminó el partido, perdieron de local en su cancha. Nada. Así nomás. Yo creo que hay que tomar medidas y las medidas son eliminar la presencia de los inadaptados de cualquier tipo de espectáculo público, porque siempre va a ser lo mismo. Y cuando pasó lo que pasó, viendo o estando, ¿qué decía Volvi ayer con todo? Y yo decía, mira, la misma cosa pasada, meten la misma gente, dejan que entre la misma gente, ¿verdad? Entonces, tampoco le podemos dar la dirigencia que todavía no viene en 3 meses, ¿verdad? Pero la verdad es que nunca no aportan nada bueno al fútbol, nada bueno al club, nada bueno a la dirigencia, nada bueno a nada. Son inadaptados que deben estar irradiados, o sea, sacados fuera del espectáculo público. Y nada más, no hay mucho que decir. De por vida, sin nombre y de por vida no va más. Yo digo que de por vida ya. Bueno, ponerle los próximos 20 años. Se entiende. Pero si vos le volvés a dejar entrar, con los años son peores, Arturo. No es que van a mejorar, van a empeorar. Entonces, ¿para qué querés que vuelvan? Si vos ya sabés que es tipo un adaptado, sale ya en la categoría tal y ya que no se acerque al fútbol. Que justamente estábamos todos tan contentos por la Luis Roja, por esto, por aquello. ¿Vos crees que eso no se van a decir de Luis Rojo y entrar y armar el mismo desastre? Porque ellos tienen una pelea particular por su tema de microtráfico, regiones, me invade mi zona, me imagino, ¿verdad? No es mi mundo, no tengo ni siquiera idea de cómo es, pero por lo que leo aquí, allá, en todos lados. ¿Qué hizo Bukele con los inadaptados? Metió en una cárcel y nunca más le sacó. ¿Qué hay ahora en El Salvador? Viven todos pacíficamente. Ahí está. O sea, hay muchísimos ejemplos de lo que tenemos que hacer. Ahora, si no queremos hacer nada, bueno, continuaremos lamentándonos cada 1, 2, 3, 5 ¿Y años. qué no queremos hacer o tenemos temor a hacerlo? No, decía, porque ¿qué le cuesta a la dirigencia decir nadie más entre palaplitos? ¿Qué problema hay? Nadie más juega con público visitante. Yo diría que Cerro y Olimpia tienen que jugar todos sus partidos en el estadio de la Asociación Paraguaya de Fútbol, mitad Cerro, mitad Olimpia. Pero ese soy yo el que piensa así. Cada dirigencia tiene su rol. Mitad, sí, mitad. En el estadio de defensores del Chaco para... Mitad lo que vos decís. Y toda la vida jugamos así, Arturo, nunca tenemos problema. Es un espectáculo para los dos, pues, y da gusto que estén las dos hinchadas gritando. No los inadaptados no son hinchas, esos son otra cosa. Pero debe haber también inadaptados en la otra hinchada. Y tienen que sacar, sin que ellos saben todos quiénes son. Pero hasta que esto se organice bien, vos decís que los hinchas visitantes no tienen que estar todo local primero. Y a grandes males. No, por eso te estoy preguntando. Hasta que esto...
nadie más entra. Y después, cuando tengamos el sistema, acá están los inadaptados nuestros, bueno, esto que nos entren más y ya que no se le den la balanzada y que la identificación facial es toda una realidad. O tener el teléfono la identificación facial. Tu teléfono anda así, si vos no le pones tu cara enfrente. Bueno, la mayoría, no sé, a lo mejor habrá algunos que no, ¿verdad? Pero digo que hoy es tan efectiva la identificación facial que automáticamente no le permite la entrada y listo. Lo de ayer fue lo peor que pudo haber acontecido en un clásico. Y es lo peor porque también la policía entró a atacar con balas y con... Nunca, yo en mi historia nunca tuve hacer lacrimógenas. ¿No fueron cambiando los tiempos, Luis? Y claro, no estoy diciendo que está mal eso. Yo digo que no debería haber ocurrido, ¿no? Bueno, Luis, ¿qué más quisiera decirle ahora? ¿Vos crees que la dirigencia de Cerro te escucha? No sé, yo creo que ellos están buscando su camino también y me parece bien, buscando su camino de qué es lo mejor que pueden hacer, etc. Y yo, la última vez que ocurrió, yo no estaba en la directiva, por supuesto estaba Zapata, y llegamos a perder... Un segundo. Disculpame, Enrique, yo sé que soy, no sé, como Enrique Sánchez, exceso de confianza, Enrique, teníamos Luis Petenquil, y ¿se juega o no el partido, Enrique? Mira, no depende de mí ni depende del presidente Emiliano, depende de las condiciones del campo. Estoy llegando en minutos más. Me dijeron informaciones que no hay manchones de agua importantes, así que por mí, y si se puede jugar, quisiera jugar, obviamente. Sí, digo esto, Enrique, porque hablamos con Héctor y te pido mil disculpas. Estoy en la conducción del programa ahora penando el extra, porque al suspenderse el partido nos dé programa a nosotros también y queríamos saber respecto a las próximas horas. Teníamos la fotografía de la cancha de Ameliano y está en condiciones, Enrique. Para mí sí, es lo que me acaban de decir. Yo llamé a mi gente, acaban de decir en 10 minutos llega el cuerpo arbitral, así que ellos son los que van a resolver eso finalmente, pero si así como vos decís, a mí me dijeron está en la cancha y se puede jugar, yo quiero jugar, claro, por supuesto, absolutamente. Aparte el campeonato tiene que terminar creo que el 23 o 25 de mayo. Así mismo, tenemos que prestar todo para lo que se viene, ya el mundial muy cerca. ¿Y cómo está el camino? ¿Llueve? ¿Tránsito pesado? Lluvia, pesado, tráfico, sí, pasable aquí, acceso sur, pero esperemos que sopla un vientecito y que pueda parar. Sé que allá no está en la cancha misma, ahora está lloviznando, no hay una lluvia torrencial como hubo, según Héctor, porque hablé con Héctor también, con el presidente, hubo todo el día lluvia fuerte allá. Pero entonces, ¿vos querés que el partido se juega? Yo creo que sí, pues te vuelvo a repetir, el que define eso es el árbitro, tiene que decirte de nuevo. Pero si los dos están de acuerdo y la cancha está bien, ustedes pueden también decirle al arbitraje, a los árbitros... No, por supuesto, si la cancha está bien, no hay por qué no jugar, claro. Bueno, aparte uno quisiera posponer, ¿verdad, Enrique? Y nadie quiere posponer, ya el trabajo se pensó, se trabajó, todo el cronograma se piensa, siempre es una modificación que genera diversas cuestiones en suspender un partido. Claro, yo estoy para que el Nacional juegue hoy. Bueno, y después te volvemos a molestar. Disculpanos, gracias, Enrique. No, sin problema, un abrazo. Igualmente, momentamos. Enrique Sánchez, que va rumbo al estadio ahora, con relación a esto que estamos hablando nosotros de el partido, para que se va a jugar después, con relación a lo que estamos mencionando por el campeonato, porque indudablemente posponer es muy difícil. Y todo un tema ese de lo que estamos mencionando ahora, Gustavito, ¿no? El tema del suspendido el partido primero, teníamos a Ricardo, todos los compañeros, y entonces aquí estamos en la previa, ¿cómo se dice? Sí, la cancha está bien, me envía, gracias Héctor Melgarejo también, está bien el estadio para hoy, el campo, porque estamos hablando con esto, y no sé quién me está enviando un mensaje ahora de esto. Bueno, ¿y dónde nos quedamos? ¿Sabe que yo me quedé con... ¿Quieres hacer la pausa? ¿Cómo no? Y ya volvemos. La pelota
Viví el Mundial por Monumental. El relato que emociona. Punto Pharma. 61, 000. Espera, ¿cómo es? 61, 000. ¡Ey! Deja atrás las filas y complicaciones. Viví la experiencia de la nueva banca digital de Solar Banco. Controla tu dinero, hace pagos y transferencias de manera ágil y segura desde donde estés. Unite al sistema Solar Banco y elegí una experiencia digital pensada para cada uno. Solar Banco, un banco para cada uno. No hay más dolor, no. Veo las cosas que mejoran porque yo estoy bien. Mi situación cambió, mis energías y mis fuerzas siento que regresan. Con Z-Calmil, con Z-Calmil. Voy a vivir, voy a salir, voy a seguir. Con Z-Calmil, con Z-Calmil. ¡Qué bien me hizo Z-Calmil! Z-Calmil es dipirona 500 miligramos. Potente analgésico y antipirético. Un producto de Indufar Sisa. De venta libre en farmacias. Si los síntomas persisten, consulte a su médico. ¿Te imaginás vivir el mundial con una TV de 100 pulgadas? Comprando en cellshop.com.py productos de Yoc como smartwatches, secadores de pelo y otros, te genera un cupón. Cuanto más compras, más chances tenés de ganar. Tenés tiempo hasta el 30 de mayo. Comprá online en Cellshop, la tienda más amada de Paraguay. Andresa, siguiendo la tradición, ofrece su amplia variedad de chipitas de diferentes sabores, de andaí, a base de calabaza, candoí, con maní, rosquitas de avena y rosquitas de arroz, además de la tradicional chipita pirú y la nueva línea de chipita pirú sin lactosa, todas libres de gluten. Podés probarlas en el local de San Bernardino, pedirlas por WhatsApp al 0994 35 98 75 o encontrarlas en los mejores supermercados del país. Andresa, siguiendo la tradición. Hoy somos donde todo pasa, donde la vida se encuentra, donde los planes comienzan y cada día tiene algo para disfrutar. Pero esto es solo el comienzo. Evolucionamos. Llega un nuevo Mariano, de centro comercial a un nuevo centro urbano, más abierto, más activo, más conectado con la ciudad. Un lugar para disfrutar, para quedarse y vivir todos los días. Somos encuentros, somos ciudad, somos Mariano. Disfruta de lo más rico en Gastro Mariscal con tu tarjeta de crédito familiar. De lunes a viernes tenés hasta 25% de reintegro en locales gastronómicos aliados. Conoce las bases y condiciones en www.familiar.com.py. Solicita tu tarjeta al WhatsApp 021 446544. Banco Familiar, el banco para vos. Azul puede cambiar, Camilo Intendente. Camilo Intendente. Azul puede cambiar. Azul puede cambiar. Camilo Intendente. Azul puede cambiar. Camilo Intendente. Lista 2, Camilo Intendente. Honor Colorado. Hoy, tener una pickup ya no depende de dónde vivís, depende de cómo vivís. Llegó a Paraguay la nueva Chery Himla, con una pantalla de 15,6 pulgadas, una cámara 360 grados, además 7 airbags y capacidad de carga de 1 tonelada, con garantía de 5 años o 200.000 kilómetros y el respaldo del Grupo Garden. Tecnología, diseño y confort en una pickup preparada para todo. Lleva tu Chery Himla al contado desde $22.990 o en cuotas desde $260. Incluye transferencia y seguro por un año con este plan de financiación propia. Chery, la marca china más exportada del mundo. Hace 50 años, en Super Espuma, tenemos el mejor trabajo del mundo. Unir manos expertas y tecnología para crear el mejor descanso que podés tener. No celebramos solo el paso del tiempo, celebramos que vos y tu familia despierten mejor cada mañana. Super Espuma, 50 años siendo expertos en descanso. Vení a divertirte al Casino Slots del Sol.
Estamos contigo desde hace 20 años. Tenemos máquinas de última generación, la mejor atención, karaoke y restaurante. Además, podés jugar en nuestro casino online en más de 1000 slots, mesas en vivo y donde vas a poder cobrar tus ganancias más rápido. Estamos en el Shopping del Sol y en slotsdelsolonline.com. Jugá, ganá y cobrá en Casino Slots del Sol. Está viendo 12 de junio ahora que está ganando, pero le vamos a molestar un ratito a Héctor Mareco. Hola. ¿Qué tal, Héctor? ¿Cómo te va? Hola, Arturo. Buenas tardes, ¿todo bien? Ganando tu rival 1-0. Sí, estamos viendo acá. Está ganando minuto 89. Terminando el partido, perdón, porque estás observando al que me vas a enfrentar. ¿Cuándo? ¿El viernes? El viernes de visitante. Así, bueno, contanos cómo está Encarnación, campeonato de la intermedia, peleado. ¿Qué reflexiones te deja hasta ahora, Héctor Mareco? Sí, bien. Nos repusimos este partido, la tercera fecha ante Paraguarí, partido difícil, que pudimos lograr el triunfo ya al final del partido, ya cuando estábamos jugando los primeros segundos del descuento, ¿verdad? Contento con eso. Hay que tratar de recuperarse, llegar bien para este viernes, que va a ser un partido sumamente difícil también. ¿Hasta ahora qué te dio tu equipo y qué hablaste con los muchachos, Héctor? Bien, hemos arrancado bien de visitante contra Fernando de la Mora, donde no solamente el resultado fue bueno, sino también la actuación. Hemos generado mucho. En la segunda fecha de local estuvimos bastante flojos, muy por debajo de lo que nosotros queremos y de lo que pueden dar los muchachos. Hemos hablado, hemos analizado, fuimos autocríticos todos también y por suerte no repusimos. Va a ser un campeonato irregular donde tenemos que estar a la altura de todos los partidos, porque cualquiera le puede dar pelea a cualquiera, ¿verdad? Entonces hablamos de eso. Y va a ser parejo seguramente todo el campeonato, ¿verdad? El libro de pases se cerró. Hasta este jueves. Ah, está este jueves. Pensé que se cerraba. ¿No incorporamos más, Héctor? No, ya no. Creo que un equipo había solicitado, se aprobó un par de semanas más, y hasta antes de la cuarta fecha. Nosotros no, ya estamos tranquilos en ese sentido. Bueno, y con relación a esto, ¿hay desgaste? Perdón por la pregunta, vos conocés bien el tema de la intermedia. Sí, más todavía que nosotros tenemos viaje cada 15, ¿verdad? Ahora nos tocó nos va a tocar salir 2 veces. Jugamos de visitante en cancha de Carapeguá y ahora tenemos que salir nuevamente para viajar a Villa Valles, ¿verdad? Tenemos que administrar también eso porque son viajes largos y tenemos que manejar ese aspecto. ¿Y dónde está ahora, vos, en Encarnación? En Encarnación, sí. ¿Y el tiempo que dice la lluvia? ¿Llueve en Encarnación? Lluvia, sí, acá también llueve. Estábamos también ahí hablando con nuestros familiares y nos comentaron de que hay lluvia también, y acá también ahora está empezando a llover más fuerte. El partido en Trinidad se suspendió para mañana a las 5 de la tarde. Sí, seguramente llegamos a ver también una vez que terminaba este partido. ¿Y terminó ya tu partido? No, ahora 2 minutos, adicionaron 5, faltan 3 minutos. ¿Y está ganando 12 de junio a Santaní? Es así. Está ganando, llega a la punta con general con 7 puntos. ¿Y vos cómo andás en el puntaje? 6, 2 victorias, 1 derrota. Pero, vamos ahí. Pero esto recién se mueve la pieza, que está seguramente cabizbajo o caracota con Sol de América. Sí, es así. Ahora acaba de meter 12 en el segundo gol. 2-0. 2-0. Y bueno, y no te molestamos más y después seguimos charlando. Y gracias por la información porque estamos en radio. Gracias, Héctor. Dale, Arturo. Saluda a tu compañero cuando guste. Abrazo. Gracias. Gustavito. ¿Y ahora qué tenés, Gustavito? Recanate, lo que dijo este mediodía. Él es presidente de Olimpia. Y la verdad que me sentí indignado porque una fiesta del fútbol fue empañada por unos cuantos desubicados, ¿verdad? Y yo creo que esto no se va a terminar hasta no establecer una ley del fútbol que encarcele por 2 o 3 años a los desubicados, y ahí la gente se va a cuidar de qué comportamiento tienen en un campo deportivo. Que vayan presos. Sí, tienen que ir presos. En Inglaterra, a décadas estuvieron con los hooligans.
hasta que se hizo la ley, iban presos y se acababan los hooligans. ¿Y acá se podría aplicar, decís vos? Y si hay la ley, se tiene que aplicar. No, por eso te pregunto, tiene que haber una ley primero, ¿no? Primero el Congreso tiene que sancionar una ley y luego se tiene que aplicar. ¿Y qué sentiste vos? ¿Impotencia lo que pasó? ¿Se le culpa a la policía en Cerro? ¿Que Olimpia local, que organizó? ¿Habrás escuchado todo, Marcelo? Sí, escuché todo, pero no solucionan el problema. Entonces, es lo que está sentando vos, oposición. ¿Y esto que se juegue con público local nomás, no? Yo creo que el que ama el fútbol, tanto de Cerro como de Olimpia, se comporta de manera correcta, ¿verdad? Yo creo que son unos cuantos los que hacen los desmanes. Pero vos estabas, Marcelo, diciendo antes que el público local de Olimpia, dale menos a Cerro, ¿te acordás? Sí, estamos hablando de 13 años atrás, era otra época. Sí, por eso. Tal vez un poco más de pasión. Pero pienso que tiene que haber los dos públicos. ¿Sí? Ah, correcto. Hoy, que querés distribución equitativa. Y lo equitativo es lo bueno, ¿verdad? ¿Y cómo se logra eso? Y se reparte al público visitante la mitad de las entradas y el público local la mitad de las entradas. Pero tiene que haber ideas comunes de Cerro Olimpia, hacerlo muchas cosas. Y sí, tarde o temprano nos vamos a poner de acuerdo. ¿Vos creés que se puede llegar a un acuerdo? Sí, el fútbol es una fiesta y hay que administrarlo como tal, ¿verdad? ¿Vos creés que va a pasar con el tribunal? ¿Qué te imaginás ahora después de lo que pasó? No tengo idea. El tribunal es tan especial siempre, no tengo idea. ¿Por qué es tan especial siempre de Marcelo? Y yo creo que fue claro el comportamiento de la barra brava de Cerro, ¿verdad? Así que no sé qué tanto hay que liberar. Hoy mismo deberían emitir un juicio, ¿verdad? Ah, ¿vos creés que ya tendría que haberlo hecho? ¿Perdón? ¿Que hay que darle a Cerro la respuesta, la defensa, o ya decir directamente esto es lo que tiene que hacer y esta es la sanción? Yo creo que el presidente Noé fue muy claro. El reglamento hay que cumplir. ¿Y vos no te vas más a la cancha, Marcelo? Ayer me fui como para ver el partido, pero gracias a Dios no conseguí estacionamiento y me volví a mi casa. Ah, ¿te fuiste al estadio y no entraste? No, así fue, sí. ¿Y Olimpia local? ¿Cómo Olimpia no te da al presidente de estacionamiento? Hay mucha gente, Arturo. No, contestame. Vos no le podés decir a Noguera, a Coto, me voy a la cancha. No, ellos están muy ocupados, están con el espectáculo, son locales. Se jugaba mucho en el partido. No me gusta molestar. ¿Quiere decir que te fuiste y volviste? Sí, señor. ¿Y hace cuánto que no te ibas, Marcelo? 2013, final de Libertadores, gol de Pitoni, Arco Norte. La pelota que da en la cara interna del travesaño. Sí, señor. El disparo seca de preferencia. Sí, señor. El 2-2. El 2-0, 2-0. 2-0. ¿Qué disparo ese? Y vos gritaste como loco, te tiraste al piso, ¿te acordás, Marcelo? Pensé que me iba a dar un infarto. Sí, te habríamos hablado de eso. Y bueno, Marcelo, ¿quiere decir que hace cuánto que no le veo a Olimpia vos? En vivo desde el 2013 de esa final. ¿Desde el 2013? Sí. ¿Y cómo vivís sin Olimpia sin verlo? Me pongo mi sombrerito de Olimpia y lo vivo a full, la muerte. ¿Y cantás siempre? Sí, pero no me vas a cantar hoy. No te ibas a cantar, pero vos fuiste todo lo que cantabas, ¿te acordás? Sí, claro que sí. Bueno, Petengil, Marcelo Recanate, ¿cómo te va, Santiago? Bien, señor, un saludo para la audiencia, ¿todo bien? Dice que ya está para la televisión, vos no vas a poder usar porque ya está en dupe para la televisión, dice Gustavito. Entonces son 18:55, terminó el partido, aunque 12 de junio estaba 2-0 ganándole, terminó el partido. Estamos hablando con Héctor Mareco, el técnico de Encarnación, le ganó a Santaní por la anotación de 2-0. Y después estamos en contacto con Héctor Melgarejo. Voy a ir a la pausa ahora ya para entrar con el extra, con Héctor Melgarejo y con Enrique Sánchez, a través de nuestra producción, y contactamos con los dos. Y tanto Héctor Melgarejo de Ameliano como Enrique Sánchez de Nacional quieren jugar el partido porque la cancha está en condición. Incluso le envió Ricardo
esto me queda con la fotografía, también tenemos nosotros de cómo está el estadio. Así que aunque llueve, el estadio está muy bien, el campo de juego. Así que después ya estamos con el extra. La pelota Cabaña. Martínez tiró, pifiado. Encima de arriba Paraguay. Aquí está la selección paraguaya en esta Copa del Mundo. El anhelo deseado, esperado. ¡Vamos Paraguay con todo! Viví el Mundial por Monumental. El relato que emociona. Punto Farma. 61 000. Espera, ¿cómo es? 61 000. ¡Ey! Deja atrás las filas y complicaciones. Viví la experiencia de la nueva banca digital de Solar Banco. Controla tu dinero, hace pagos y transferencias de manera ágil y segura desde donde estés. Unite al sistema Solar Banco y elegí una experiencia digital pensada para cada uno. Solar Banco, un banco para cada uno. No hay más dolor, no. Veo las cosas que mejoran porque yo estoy bien. Mi situación cambió. Mis energías y mis fuerzas siento que regresan. Con Z Calmil. Voy a vivir, voy a salir, voy a seguir. Con Z Calmil. ¡Qué bien me hizo Zetacalmil! Zetacalmil es dipirona 500 miligramos. Potente analgésico y antipirético. Un producto de Indufar Sisa. De venta libre en farmacias. Si los síntomas persisten, consulte a su médico. ¿Te imaginás vivir el mundial con una TV de 100 pulgadas? Comprando en cellshop.com.py productos de Yoc como smartwatches, secadores de pelo y otros, te genera un cupón. Cuanto más compras, más chances tenés de ganar. Tenés tiempo hasta el 30 de mayo. Comprá online en Cellshop, la tienda más amada de Paraguay. Andresa, siguiendo la tradición, ofrece su amplia variedad de chipitas de diferentes sabores, de andaí, a base de calabaza, candoí, con maní, rosquitas de avena y rosquitas de arroz, además de la tradicional chipita pirú y la nueva línea de chipita pirú sin lactosa, todas libres de gluten. Podés probarlas en el local de San Bernardino, pedirlas por WhatsApp al 0994 35 98 75 o encontrarlas en los mejores supermercados del país. Andresa, siguiendo la tradición. Desde este momento, Monumental 1080M presenta el extra de fútbol a lo grande. Todo lo que hay que saber del deporte rey con el equipo deportivo más escuchado del país. Ahora, por Monumental 1080M comienza el extra de fútbol a lo grande por la 1080 AM. Buenas tardes, ¿cómo están ustedes? ¿Cómo te va, Santi? Bien, señor, un saludo para todos. Estamos hablando del campeonato de primera, se suspendió para Se mañana suspendió. a las 5 de la tarde. Rubiño Libertad, sí, en la Arboleda, mismo estadio a las 17 horas. Y hay que ver, en este partido se va a jugar.
El que viene. El que viene, 20:30 en Ameliano. Sí, Ameliano Villeta. Ameliano Nacional. Hay que ver en qué condiciones está en la cancha. Va a depender del árbitro ahí minutos antes, como pasó ahora. ¿Y los incidentes de ayer qué pensaba vos? Y una pena, realmente una vergüenza, bochornoso, que se manche el fútbol así por culpa de unos cuantos inadaptados, que no son muchos, porque los violentos no son muchos. El tema de que se le da mucho lugar, me parece, y hay que cortar de raíz. Hay que ver realmente la APF con los clubes, reuniones y ver qué pasa. Pero buscar una solución, no es reunión nomás, ¿verdad? No, claro, buscar una solución de verdad. Que no sea un comunicado, una suspensión de no pueden ingresar las barras 6 meses, 1 año, 2 años. Pero si estos que estaban suspendidos, esos entraron igual. Entraron todos, se cambian el nombre de la barra, porque la plaza y comando estaban suspendidas por 10 años supuestamente. Cambian el nombre de la barra e ingresan todos nuevamente. Si le llamo al doctor Prono, va a decir que soy mal educado directo. Y podemos probar, todavía no habló el doctor. No, doctor, te puedo llamar, le pongo el doctor Raúl Prono. No sé si está escuchando la radio, no está escuchando la radio. Y en sus manos está el futuro, no sé si del campeonato, pero de este partido Hay clave. que ver lo que va a pasar. Hay que ver. Hubo una conferencia con Juan Agüero y más, el director de Prevención y Seguridad de Asunción. Esta mañana estuvimos con Gustavito, los compañeros. Fue a la mañana ya, porque eso se fue adelantando hora a hora. Anoche habló el presidente de Cerro, no dijo mucho Blas Reguera. Habló Cotonovés mediodía. Y Juan Agüero, que es el director de la Policía de Prevención. Perdón, pero antes tenemos imágenes, por favor, queremos transmitir a la audiencia la cancha. Entonces se iba a apuntar el partido, no se pudo en Trinidad, donde Germán Tilde sacó fotografía del estadio. Sí. Ahí, esa es la cancha que no se pudo jugar. Sí, ¿sabes? El estadio de La Arboleda en Rubio Ñu, Santísima Ahí estaban Trinidad. Diego, Ricardo y los compañeros, Germán. Ahí no se pudo jugar. Ahí se nota los charcos de agua en el césped. Te hago una pregunta. ¿Vos viste la cancha de River ayer lo que estaban diciendo en Argentina? Sí, vi. Porque hubo un recital. Sí. Quisieron maquillar un poquito, parece que pintaron, pusieron un poco de arena, pero no hubo caso. Y ponemos otra vez la cancha, es la que nos mandó nuestro compañero Germán Tilder, porque cuando hablamos con Héctor Mareco y Enrique Sánchez están para jugar hoy a las 8:30. Sí, ahí los árbitros estaban inspeccionando el campo de juego, seguía la lluvia, de hecho sigue hasta ahora una llovizna en gran parte de Asunción y todo el país, y finalmente el árbitro decidió que el partido no se podía jugar en estas condiciones. Ahí está el campo. Quedó postergado para mañana a las 17. ¿Y es un riesgo para el jugador también? Sí, también, totalmente. ¿Verdad? Si no se puede jugar, yo creo que lo mejor es suspender de entrada. ¿Y si vos su WhatsApp ahí se lo sabe manejar? Sí, se maneja. Pero no sea bola. Sí, 0971-108010. ¿Cuánto es? 0971-108010. Pueden mandar audios para... 0971 108010 para hablar y del donde clásico. llueve y demás, ¿verdad? Sí, donde llueve. No, pero de todo lo que está lloviendo ahora. Sí. Y vamos a ir con Juan Agüero primero. Juan Agüero. Aquí está. Bueno, en relación a las personas heridas, no tenemos ningún reporte de arma de fuego, a excepción de nuestro personal del Lince, que sí recibió un impacto en la zona de la muñeca y que está internado en este momento, pero que ocurrió fuera del estadio. Los elementos utilizados por la policía dentro del estadio son elementos justamente no letales. El primer evento que tuvimos fue afuera, la llegada tardía del equipo visitante. Ese fue el primer evento. El segundo, las entradas. Totalmente ya estaban quemadas, algunos no tenían entradas. Y eso no es parte de la seguridad. Teniendo en cuenta todo lo que hicimos, y le repito, quiero que se aclare bien lo que es contención y lo que es represión, porque no fallamos, no tenemos nada que lamentar, hay heridos, tanto la policía como la gente. Tenemos heridos policiales, que capaz que nosotros estemos documentando a 11, pero hay más heridos. Y el equipo, los elementos tácticos que se utilizaron arriba, no es porque se rebasó, es el trabajo, es la misión, la función que tiene. Cuando la parte de prevención, que está sin arma de fuego, sin ningún elemento, están los elementos tácticos justamente utilizando armas de fuego con cartuchos no letales, los AT antitumulto y los agresivos químicos. De ninguna manera se tuvo falla en la contención. A Dios gracias no tuvimos que lamentar en estos momentos la pérdida de un ser humano. Se llegaron justamente agresiones físicas contra la policía y eso es contención. De ninguna manera nosotros priorizamos criaturas y mujeres para que podamos realizar lo que es la evacuación.
Porque si nosotros utilizamos o aplicamos la fuerza desde un minuto, desde que empezó todo eso, entonces a lo mejor el espectáculo no iniciaba. Porque todo esto inició ya con la llegada tardía del equipo de Cerro Porteño. Bueno, y ocurre que le estoy poniendo, le pongo, doctor, te puedo llamar, puedo traer, doctor, a poner una especie de pedido tuyo, presidente del tribunal, si quiere hablar. Sí, es importante su palabra. Totalmente, especialmente cuando van a resolver todo. Exacto, porque está en juego el campeonato, a diferencia de lo que pasó hace 2 años, cuando arrancaba el campeonato tardaron 15 días, pero no incidía directamente en una definición de un título, como sí este caso. Olimpia de Arturo incluso puede ser campeón si sale el fallo en estas horas, días, el fin de semana contra Libertad, de darse una serie de resultados. Así que por eso es muy importante que el tribunal pueda sacar una resolución cuanto antes. No digo hoy o mañana, pero si se puede antes del fin de semana sería ideal, ¿verdad? Yo creo que seguramente ahora van a hacer el descargo los clubes y seguramente después el tribunal ya tenga que tomar una determinación. Le dice Héctor de Estados Unidos, dice Héctor Melgarejo es el marido de mi prima, Marcial León. Es mi tío y Eugenio León, uno de los 8 fundadores de Ameliano, mi abuelo. Muy bien escuchando, así que Luca, un saludo muy para vos, los Estados Unidos. ¿Vos tu WhatsApp, dicho? Sí, empiezan a llegar audios 0971 10 80 10. Arturo, la mayoría de tus colegas no dicen que es pérdida de puntos ni hablan del reglamento, lo que pasó en el clásico. Prevención, Arturo, prevención de la Policía Nacional tenía que haber. Había más policía dentro del campo de juego que en la gradería. Máximo había 40 antimotines nomás ahí en la gradería, poquísimo. Bueno, ¿otro más? Sí, otro audio más. Hola, comandante. Solo quería felicitarte porque entre todos los periodistas que yo estaba escuchando, tu opinión fue lo más coherente y acertado sobre este problema de la violencia en los clásicos. Muchísimas gracias. ¿Cómo te va, Ricardo Núñez? Buenas noches. ¿Qué tal, Arturo? ¿Cómo estás? Contanos la victoria. Difícil partido, muy difícil realmente. Y bueno, una victoria que creo que la merecimos. Con franqueza digo, vi el funcionamiento del equipo, me gusta cómo juega. Desde el primer partido me está gustando cómo se comporta el plantel, tiene una idea bien clara de juego y bueno, propusimos desde el principio, en el primer tiempo no se dio y luego del primer tiempo se abrió un poco más el partido, tuvimos varias oportunidades, varias circunstancias en las cuales pudimos haber ampliado el marcador, pero bueno, no se dio, pero terminamos al minuto 90 marcando el segundo gol. Presidente, ¿cómo está? Le saluda a Santiago. Y un buen inicio, tercera fecha, siguen invictos, sumando cada fecha, que es lo que importa en esta carrera de resistencia. Y están punteros. Y están punteros, por eso. Invictos, punteros. Absolutamente. Buen momento. Sí, Santiago, totalmente. Es una carrera de resistencia y bastante competitiva la categoría. Hay buenísimos equipos. Me tocó ya mirarlos a casi todos a través del televisor. En otros casos me fui a ver algunos partidos en vivo y sí, definitivamente hay varios candidatos, pero con pelota al piso hasta ahora. Son 3 partidos recién y esto recién inicia. Lo iniciamos de buena manera, claro, pero esto es fecha tras fecha. ¿Y cómo notas ahí la armonía entre el plantel, el cuerpo técnico, ese día a día que hay en el 12 de junio? Creo, Santiago, que ese es el secreto del buen funcionamiento, porque hay jugadores con mucha jerarquía, jugadores muy importantes que sin ningún inconveniente nos ponen cara larga cuando no están en la lista de los 18, porque solamente se permiten 18, entonces todos apoyan. Cuando uno vuelve al entrenamiento, uno ve un ambiente bastante relajado, distendido, de mucha amistad, de mucha camaradería. Entonces creo que por ahí va un poco el buen momento del 12 y espero que siga. Bueno, y ahora juegan ante Encarnación. Ante Encarnación de local, el día viernes, que yo creo que vamos a tener un muy buen marco de público. Bueno, entonces, ¿y cómo está todo esto que estamos hablando nosotros? Es pelear la punta, mantener la punta muy peleado, Ricardo. Totalmente, coincido contigo, va a ser muy difícil, va a ser un examen fecha tras fecha y bueno, recién empieza, 3 fechas de 30
estamos punteros, es cierto, pero todavía hay mucha tela que cortar. Y llevó a hacer periodismo, como diría el campeonato de la intermedia. Si yo hago periodismo. No te entendí esa parte. Sí, hacías periodismo y tenés un campeonato con tantos participantes, hoy ejerciendo descentralizado el fútbol, acapara mucho el país, ¿eh? Absolutamente, sí, y es un campeonato emocionante. Muchas veces yo comparo los partidos, veo partidos de división de honor con partidos de la intermedia, y creo que la jerarquía hoy día tiene una presencia importante dentro del torneo de intermedia. Y sí, y yo también voy a meter un poquito el dedo en la llaga. Creo que la división de honor necesita más participantes. No, y te pregunto esto, Ricardo, porque nosotros le damos mucho hincapié en la intermedia, modestamente hablando, y nos ocupamos mucho de un campeonato muy apasionante. Y nosotros agradecidos, Arturo. Imagínate, uno de los medios más importantes. Te voy a cepillar un poquito, un periodista de altísimo prestigio que esté informando permanentemente sobre nuestro torneo. Bueno, eso tiene repercusión a nivel país. Nosotros felices. Y sabe que, Ricardo, iba a aumentarse la cantidad, se mantiene todavía, pero que no que extrañe que en 1 o 2 años vaya a 14 o 16. Debe ser. Imagínate que en Uruguay hay 16 equipos. Sí. Y esto es la intermedia lo que moviliza. Es terrible. Bueno, Ricardo, gracias por este tiempo, feliz gestión, y valoramos mucho la atención. Brillante. Ahí está, gracias, muy amable, gracias. Ricardo Núñez, presidente del 12 de junio. Sí, ganó 7 puntos de 9 posibles en este arranque de intermedio. Vos tenés tu WhatsApp. Tengo. Permitime esto. Sí. El partido se vive desde la sede oficial de la hinchada, el quincho con amigos, asado y Múnich original. Así tenés que alentar con la albirroja. Múnich original, sponsor oficial del albirroja. Sí, señor. Comandante, ayer también jugó Universidad Católica de Chile y le ganó a Cruzeiro 2-1. ¿Ayer? También está jugando Copa Libertadores. Pero no es ayer. No, un audio viejo. Audio viejo. Arturo, hola Santi. Los 3 puntos directos a Olimpia, no sé qué es lo que tanto esperan. Así luego. Y así dice, hinchada Olimpia. ¿No tenemos tu Sí, WhatsApp? tengo otro. Arturo, ¿cuántas veces más tiene que pasar lo que pasó? ¿Se sabe? El público se renueva también, bueno, ya está. Hablamos con el presidente del 12, hablamos con Héctor Melgarejo, hablamos con Enrique Sánchez. Para vos no cuenta, para criticar no mata. Perdón. Yo creo que desde la mañana ya estabas escuchando Y el mediodía. todos los medios todo. se ocuparon del tema. Sí. Y le queremos hablar al presidente del tribunal, le escribí. Buenas noches, Arturo. Como siempre, viendo el programa, lamentable lo que pasó en el clásico. Ahora empezó a llover. Saludos desde Santa Rosa del Umbutuí. Bueno, ahí le envié a Fernando. Respondió tu pedido. Respondió el doctor. ¿Qué dijo? ¿Puedo hablar? No, pero te decía a quien le diga que para que le llame. Puede llamarle a Raúl Zapena o le puede llamar a... Ahí te envié, Fernando, Luis Carlos Pampliega. Ahí te Morel le pueden llamar, dice. Del Tribunal de Justicia, sí le podés llamar. Fernando, gracias al doctor. Gracias, doctor, le puse. Importantísimo para saber sobre todo, no queremos que nos digan la resolución, pero para tener una idea de cuándo podría definirte. Sí, por eso nos va a decir. Sí, perfecto. ¿No tenemos a tu WhatsApp ahí, yo? Sí, tengo. Acá hay otro audio. Tío Arturo, es importante que hagan más campaña para que nos den los 3 puntos a Olimpia. Hacer campaña full, así como siempre a favor de Olimpia. Dale para que los 3 puntos vengan a Mariscal López y hagamos ya campeón. ¿Por qué me tratan así? Sí. Bajo la tecnología EQF, congelación rápida de manera individual, las presas no se pegan entre sí y viene con un práctico cierre sí que facilita guardar lo que haya quedado del producto. Tirita, cubitos de pechuga, pechugón, deliciosamente natural. ¿Hay más? Sí. ¿Qué tal, Arturo? Te puso muy nervioso en la polémica en el clásico, Arturo, porque se te pusieron todos los pelos de punta. Qué simpático. ¿Otro más? Sí, acá hay otro audio. Hola, Arturito, saludos a toda la mesa también. ¿Qué pasa con Diego Gómez? ¿Alguna novedad? Y no, bien. Nada grave. Nada grave.
Se suspendió el partido Fernando Lamora Carapeguá. Se suspendió el partido. Sí, ¿Otro más tenemos? Arturo. No hay, si le podemos llamar a Luis Carlos Pampliega, no está. ¿O a quién le llama Fernando? Esto evidentemente se van para suspender el partido los dos cerristas. Pues estaban seguros ellos que no iban a ganar y entonces se fueron directamente para que se suspenda nomás todo el partido. ¿Qué digo? Que según él los hinchas suspendieron a propósito el partido. Que hay otro audio. Arturo, todos los clubes que crean problemas, pero no puede ser suspendido en el próximo campeonato y sube uno a la intermedia por 6 meses para jugar. Así únicamente van a aprender los clubes y los dirigentes que todo el tiempo les pagan a estos barra bravas de entrada. Un tema sensible. Otro audio. Buenas noches, mi querido Arturo, comandante, y al amigo Santi. ¿Qué me pasó de Víctor Villalba? Y vos sabés que fue error mío, iba a estar acá, pero como había partido. Sí, así mismo. Saludos a Víctor Villalba que fue desconvocado hoy. Sí. Tuvo fecha libre. Enrique Riera. Enrique Riera, ministro del Interior. Aquí está. No pueden mentir que en la parte superior se pone un contingente antimotines casi invisible, está de espalda y está en el último escalón, porque alguien hay que poner para ver si hay que proteger a una mujer, a un niño o a alguien que está en una situación de vulnerabilidad. Su función es casi pasiva si no sucede nada. Y si todos estaban viendo el partido, un partidazo entre paréntesis, ¿verdad? Porque era muy parejo, estaba para cualquiera, y en el minuto 30, sin ni una explicación, se da vuelta 1, 2, 3 o 4 y tiran un cebollón o provocan una agresión, y luego empieza un ataque por los 3 frentes, aprovechando la menor cantidad, porque normalmente la policía usa lo que ustedes le llaman ostentosa presentación, que es la superioridad numérica, pero en una gradería donde entran de 6.000 a 7.000 personas, tendríamos que tener 7.000 policías para cuidar 7.000 personas. No, la mayoría va a ver el partido y a disfrutarlo, y por eso se ponen atrás para cuidar, pero ellos, si termina el partido, ni se mueven. Si reciben una agresión, tienen que hacer la contención que explicó el comisario Agüero, y luego hicieron un retiro, porque esos son los que avisan cuando es necesario reforzar para evitar problemas. Y cuando uno tiene una minoría que tiene que pedir el refuerzo, ahí sí está autorizado a utilizar el gas pimienta, que no es letal, no hace daño a nadie, o los gases lacrimógenos que lamentablemente el viento hizo que trasladen a otras áreas. Bueno, y eso obligó a la APF a suspender el evento, pero es inevitable para evitar que esto llegue a hechos mayores, ¿verdad? Pues si ustedes ven cuánto tiempo 15 cobardes patean a un policía en el piso, que no tenía ni una posibilidad de defenderse, que casi ya estaba desmayado, entonces obviamente se van a dar cuenta de qué es lo que ha sucedido, ¿verdad? No es una conducta normal, no venía sucediendo, y por eso es que se van a tomar todas las decisiones que hemos explicado. Cuando está el doctor Raúl Zapena. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo te va? Muy buenas noches. Doctor Raúl Zapena, ¿cómo estás? No ingresa ahí en la comunicación, no logro alcanzar correctamente. Te escuchamos bien nosotros, cañonazo, como se dice. Tribunal, ¿cuándo van a resolver? ¿Cuáles son los próximos pasos, doctor? Un minuto, voy a intentar corregir el problema. Pues sale un cañón, sale bien. Hola. ¿Qué tal, doctor? Hola, ahora espero poder escuchar mejor. Ahora sale muy bien y estamos bien por NPI Monumental, fútbol a lo grande. Te escucha el país y del exterior. ¿Cómo es el tema del tribunal, los pasos que van a dar con lo acontecido, doctor Raúl Zapena? Sí, muy buenas noches. El día miércoles a las 17 horas, en el local de la APF, está convocada la reunión del Tribunal Disciplinario. Lo habitual sería, luego de recibir los informes que estarían llegando entre hoy y mañana, instruir sumario y dar derecho a las partes a expresar las defensas que correspondiesen.
También es habitual en estos casos alguna medida cautelar, si así correspondiese, alguna suspensión, para luego, en su caso, sacar las sanciones definitivas que correspondiesen, ¿verdad? ¿Qué hace el tribunal ahora? ¿Envía nota a dónde, por ejemplo? ¿Los clubes afectados? ¿Cómo hace? Primer acto, tienen que recepcionarse los informes correspondientes al árbitro, a los oficiales. Esos son los documentos que se corren traslado a los clubes para que ellos tengan oportunidad de responder a esos informes y de expresar su defensa. Doctor, ¿cómo está? Le saluda Santiago. Según su experiencia, ¿este caso lo va a definir definitivamente el tribunal o existiría alguna chance de que el partido se pueda volver a jugar? O sea, si el partido se va a volver a jugar, yo no puedo responderte en este momento porque sería prejuzgar. Lo que no hay ninguna duda es que este incidente es competencia del tribunal disciplinario. Claro, se entiende lo que está diciendo, pero hay un protocolo, un trámite, se hace si uno... A ver, enseñanos vos, doctor, con relación a todo el seguimiento que van a dar, hasta si la implicancia por lo que pasó con Cerro comunica a la policía, Cerro tiene que responder. No, los trámites con la policía son totalmente ajenos a los trámites del tribunal disciplinario. Los informes de los oficiales y del árbitro son los que interesan al tribunal. Podría haber complementariamente informes o tomas periodísticas de cámaras, etcétera, pero son esos informes los que más valen. Sí, se entiende, doctor, pero por la experiencia que me enseñó la vida, por eso mi pregunta es si se puede complementar. Es que no puedo complementar mucho sin hacer prejuzgamiento. Es habitual, insisto, en que sean los informes, los datos que el tribunal lea. Hay veces que la prensa colabora con imágenes y esos elementos son muy útiles para resolver. ¿Y qué tiempo lleva todo esto, Raúl Zapena, como miembro del Tribunal de Justicia? ¿Cuánto lleva todo el tiempo hasta que sienta postura o siente postura al tribunal? Yo creo que tendría que ser 15 días. El miércoles abriría sumario, se correría traslado. En otros casos, así como esto, hemos resuelto en 15 días. Doctor, ¿y no piensa que puede ser un poco antes? Porque el campeonato se está definiendo y justamente los dos clubes afectados están peleando el título. Incluso Olimpia, con una serie de resultados, podría ser campeón este fin de semana o la próxima fecha. Y al estar pendiente de ese partido, como que no se va a poder definir el campeonato. Bueno, hay plazos que deben ser respetados, ¿verdad? Repito, la instrucción del sumario arrancaría el miércoles, al día siguiente se notificarían las partes, ellos tendrían que responder y el tribunal tendría que tener tiempo de analizar y luego deliberar. Por ejemplo, Santiago, si los incidentes, como ocurrió, corresponde a un sector de la patota de Cerro, porque eso está y se observa, ¿puede ya incidir el público de Cerro en los próximos partidos local que el tribunal le diga sin público? ¿Cómo es? Digo a la tribuna en general. Bueno, en otras ocasiones se ha resuelto preventivamente privar a las hinchadas organizadas de participar en los espectáculos. Está previsto eso, podría ocurrir. No sé qué va a resolver el plenario, pero en otros casos se ha resuelto de esa manera. Me corregiste el tema de la hinchada organizada, ese es el término. ¿Podría darse, doctor Raúl Zapena? Porque si decís 15 días, falta mucho, doctor. No, si el tribunal decidiese dar este tipo de sanciones preventivas, saldrían ya el mismo día la instrucción del sumario. Doctor, y se habla mucho de aquel partido 2 de mayo Cerro hace 2 años. ¿Cree que por antecedentes podría darse la misma resolución? Porque fue prácticamente lo mismo. Incidente de la barra de Cerro, se suspendió el partido y se le terminó dando los puntos al equipo rival. Imposible adelantarte mi criterio. Pero ni siquiera lee los informes todavía. Bueno, doctor Raúl Zapena, está diciendo que el miércoles ya podría haber algo con relación a las barras organizadas. Sí, es posible. No, más no se puede decir, doctor Raúl Zapena, ¿verdad? No, más no se puede decir. Le pido 1000 disculpas. El día miércoles por resolución vamos a pedirnos fundadamente. ¿A qué hora se van a reunir, doctor Raúl Zapena? 17 horas. ¿Y a qué hora se va a tener la resolución, doctor Raúl Zapena? 6:30 de la tarde debería ser. ¿Con todos los informes a mano?
¿Perdón? Vas a tener todos los informes a mano, digo. Lo que se Sí, refiere. totalmente, ya seguramente mañana. Por eso también se deja un día antes de la reunión, para que los miembros puedan leer y llegar a la reunión con una opinión formada, ¿verdad? Doctor Raúl, no te preguntamos más, es suficiente, nos enteramos hasta donde podés decirnos. Gracias, doctor Raúl Zapena. Así mismo, muy buenas noches. Gracias. Miércoles. Sí, Gracias, a las 5 de la tarde. A las 5 de la tarde, sí. Ahí van a recibir los informes, ¿Y se va a ahí reunir puede el estar tribunal. sanción o no? Sí, yo creo que puede ¿Provisorio salir o no? una sanción provisoria ya para la barra de Cerro, sobre todo. Y ahí es donde dice que nosotros somos anticerristas y todo eso. Pero si Pero fue es la la barra de realidad, Cerro, es la sí, claro. realidad. Así no me dice Cerro local. Sí, sí. La fiebre te puede dejar en cama, arrancar el lunes el Gintamien, Cetamol se va el dolor, vuelve el humor. Alivio de la fiebre, el dolor de cabeza y cuerpo con Cetamol. En su presentación en polvo y comprimido. Si los síntomas persisten, consulta a su médico con un producto de Indofarcisa. Y bueno, pusiste en tu Twitter, Gustavito, eso que el miércoles se puede ya. Pues bueno, Importante vamos a poner- porque- Te cuesta mucho ponerme Gustavito en tu Twitter. Así retuiteo también yo. Te cuesta mucho, pero te va a arnear. Mucha gente pensó No, a mí me parece que te enojes. que mañana podía haber algo. Mucha gente pensaba que los martes se reunía el tribunal, pero es miércoles a las 5. Y van a esperar todo. Por eso. Habitualmente se reunían los martes. Sí. Especialmente sanción de jugador y más. Sí. Pero ahora decía miércoles. Y nos adelantaba que tiene su plazo y que podría tardar hasta 15 días una resolución final. Sí, señor, esto es nuevo. Eso es nuevo. Tu iniciativa, pues te felicito. No, gracias, señor. Es que no habló nadie, la primera voz oficial de un tribunal, de un miembro del tribunal. ¿Quieres que te conte ahora? No. Vos que sos periodista. Sí, claro, por eso. Qué difícil no tener tu casado. Sí, acá hay otro audio. ¿Y vos te pusiste, Gustavito? Hola, comandante y compañía. Las barras bravas deben tener un enlistado. Cada integrante tiene que estar identificado y tiene que dividirse por sectores. Y el sector que crea problemas todos adentro, 3 meses. Bueno, Cerro pidió, es cierto, producción externa que Pronos aparte en varios casos, el doctor Prono. Sí, que ya está hace varios años. Pero que Cerro pidió que esa parte. Sí, del tribunal. El tribunal esto tiene que ver por Olimpia, me supongo. Sí, lo vincularon mucho con Olimpia. Olimpia en su momento. Otro audio. Arturito, dale nomás ya el título a Olimpia. Demasiado evidente como son anticerristas será. Y tu compañero también. La barra de Olimpia también vino hacia el norte y ¿qué dicen ustedes? Nada de nada. Ah, la puta, yo dije esta mañana con no que te puedo mandar la grabación. El tema es que eso ya fue después. El partido se suspendió a causa hice de... un comentario, qué sensibles son por lo que dice de vos y de mí. Pone vos. Sí. Comandante, vos sabés que estoy muy bajón porque ayer solamente una vez dijiste, Olvera. ¿Qué es lo que yo dije ayer? No, en la tapada de Avegetti. Olveira, por eso seguramente... Pero yo dije, me salió... Pablo, remete. Pelota que le saca Olveira. Gustavito puso 5, hoy ya me debía una parte. Otro audio. ¿Qué tal todo? Mandamos, realmente yo por estas cosas no voy más a los clásicos. O sea, hace mucho que afuera es el mismo ambiente. Ahora está llegando a las gradas, eso es lo peor. Lo que va a ser feo es que Olimpia sea campeón en 3 semanas gracias a una resolución de APF que le dé los 3 puntos y gracias a eso Olimpia es campeón. Por eso digo que se debería resolver ya en estos días o máximo una semana para cuando Olimpia juegue su partido lo pueda hacer sabiendo si tiene o no esos 3 puntos. Hola Arturo, aquí Capiata. ¿Cómo te fue ayer en el Enrique Soler? ¿Cómo te fue en el Enrique Soler mini clásico de La Lupa? Ganó Olimpia por penales en Capiatá. Otro audio. Hola comandante y compañía. No te preocupes, comandante, una historia negra más para los cerristas. Hay que ver. Sí, acá hay otro audio, está un poco largo, está más corto. Hola Arturo, ¿qué tal? La sanción debe ser para toda la hinchada, para el 100% de la hinchada, como lo hacen en todos los casos, como lo hace con Luque. Así que todo por igual. Bueno, pues vamos a mirar por eso se hay que mantener ahí. Acá hay otro audio. Ya te dijo todo el señor que te habló. Esto pasa directamente a mano del tribunal
Y eso lo que va a ser el no, tribunal, no, ¿quién va a ser si no el tribunal? A mí lo que me pone nervioso me está reventando por lo de Olveira y vos compartís. Yo dije Olveira nomás. Sí, no, pero está bien. Y Una sacó Olveira, dije. buena tapada. Ese así nomás Olveira atacó y listo. Pablo, remete. Pelota que le saca Olveira. Este no. Olveira. 3 veces nomás dije. 3 veces, sí. Y vale, no tenés otro más antes de llegar a la pausa. Acá hay otro audio. Buenas noches, comandante. ¿Cómo te va? Necesito saber tu opinión, comandante, de lo que ocurrió el fin de semana. Que exista un precedente para que no vuelva a ocurrir nunca más. Y lo más triste es que capaz gane Olimpia por escritorio del campeonato. Un abrazo, comandante. Adiós, no, y si gana, gana. Sí, El sí. tribunal que tiene que resolver no somos nosotros. Claro, el cerrista va a decir, va a quedar esa mancha de que Olimpia ganó por escritorio, pero en realidad no. Ya o fue sea, Olimpia campeón por decreto, se le decía en el 93 al medio al técnico invicto. Sí. El campeonato no terminó. ¿Sabéis quién hizo el pedido que se termine? No. ¿Eh? 2 años tenía el 93. Ah, vos no sabés. No me No acuerdo. sabés. El propio presidente de Cerro diga si Cerro jugaba la copa. Se Ajá. sacaba el problema de encima. Utrelo. El había campeonato dicho. invicto. El Olimpia. Sí. ¿Qué tenemos? ¿Qué, Gustavito? Para ya lo volvería y terminó, porque ahora. Pablo, remete. Pelota que le saca Olveira. 3 veces dije. 3. Vos no agregaste más. Ah, correcto. Poné tu base y vamos a mirar la pausa, por favor. Ah, la puta que Olveira. Hey, Arturo, está limpita, o sea, qué ídolo. 3 veces, como se debe, como las 3 Libertadores. Ídolo, Arturo. ¿Qué es lo que te pasa vos? Acá otro audio. Como antes ya otra vez, veo. Como Libertad salía campeón por decreto, va a salir Olimpia. Ah, Perfila eso. Qué pesado sos, será. Qué pesado será. Chicos, el segundo puente que está ahí cerca al costado de Nuevo Super 2 ya está clausurado, nadie puede pasar por ahí porque el agua pasa encima del puente. Hicieron mal entonces ese puente porque por abajo tenía que pasar el agua, no por arriba. Ah, la puta y pasen. Se juega el partido. Se juega en Ameliano, en Villeta. Sí. Ameliano Nacional 20-30. Está en condiciones entonces el campo de juego. Igual falta 1 hora para el partido. Se juega. Sí. Creo que ya no va a llover con no llueve, intensidad. se juega. La cancha está bien, Perfecto. Se va a Bueno, jugar. seguramente los propios clubes quieren Si quieren jugar. jugar, ya dijo Enrique Sánchez, dijo Tomás. No, acá no llueve. Se juega, Héctor. Sí, Arturo. Podemos confirmar que se juega, Gustavito, ponemos en el Twitter. Al partido arranca 20:30. Sí, a no ser que caiga una tormenta, pero así como está con ese mismo clima se juega. Sí, hablamos con Enrique Ya está, Sánchez, que iba también y que habló contigo, dijo el presidente Nacional. Sí. Confirmado, se juega entonces, Héctor. Sí. ¿Quién me envió la foto, Héctor? Un amigo que está en Miami, que vive en Miami. ¿Cómo se llama? Lucas Mesa. Brillante. Y Ameliano es su familia. Sí, su familia acá de Asunción. Sí, señor, después de... De Barrio Jara. Así mismo, Lucas Mesa. Gracias, Héctor. A la orden, Arturo. Gracias, Lucas Mesa me envió todo Ameliano y demás. Perfecto. Confirmado entonces de parte del propio presidente Ameliano. Mezclé todo, veo. No, está bien. Pero confirmado que se juega el partido 20-30. Decía, a no ser que venga una tormenta, pero al parecer ya no va a llover. Bueno, ¿qué tenemos antes de ir a la pausa? Sí, acá hay un WhatsApp más. Arturito, tu compañero, de cuando yo me casé en el 90 y él tenía solo 1 año, Arturito. En el 91. Dice Enrique Sánchez marca Gustavito, Olveira, el presidente de Nacional. Pablo, remete. Está mirando entonces el programa. Pelota que le saca. Está escuchando. Claro, camina la... Qué difícil Enrique Sánchez era. Otro audio. Ay, bueno. Pues Arturo, echando el programa y no se van a por luz para el programa. Va a ir el tipo. Se fue la luz esa. Huyen de Vina, ponen en bolso. Buenas tardes, comandante. Escuché decir que hay un club en el Paraguay que tiene más o menos 8 títulos internacionales. ¿Me podrían decir con quién es? Y así hay otro equipo que tenga un título internacional. Esta es hincha de Olimpia entonces.
Pero yo digo 3 veces nomás Alveira. 3 veces, sí. ¿Y dónde está el error? No, no hay error. Pablo, remete. Pelota que le saca Alveira. No veo yo que se desmaye entonces, No, Ricardo. no. Sí. Perfecto. No, fue una pelota difícil. De hecho, por eso la saca al córner. O si no, iba a dominar de una. Bueno, pero si yo digo, no, es como para que se desmayen todo. Pero en realidad ni se mira. Sí. Que estuve pesado. ¿Y por qué no hablas vos entonces? No, pero señor digo, ya saltaste otra vez vos. No, pues acá le pasa, el defensor le da la pelota con el pie y Alveira rechaza ahí. ¡A Alveira! Yo me dejo esto, que dice que yo ya digo lo Alveira cuando saca el balón. No. Los años que uno lleva será. ¿Vos me entendés? Sí. Mira que tengo que tener paciencia. En otro tiempo sabe cómo reaccionaba, ¿verdad? ¡A Alveira! Se juega el partido. Se juega 20-30. ¿Pusiste? Se juega. La pausa y volvemos. No te quedes con las ganas. El extra de Fútbol a lo Grande te aumenta la dosis de información. A través del relato de un número 1, Arturo Máximo Rubín. En Monumental, vamos a vivir y seguir el mundial más emocionante, más a lo grande. El verdadero espectáculo no solo está en la cancha, sino en cómo te lo relatan y cuentan. No hace falta ver el partido para vivirlo intensamente, porque el relato puede incluso transmitir más emoción que la imagen. La comunidad Monumental sigue generando información y ahora emociones. El Mundial es emoción, el Mundial es Monumental, el relato que emociona. Tu chip personal viene con 7 gigas y noches ilimitadas por 10 días. Actívalo en simples pasos. Escanea el QR, carga tus datos y listo. Encontralos en autoservicios, farmacias y tiendas de conveniencia. Personal. Mega Office SRL ofrece computadoras de fabricantes reconocidos como HP, Dell, Acer, Asus, así como ensambladas, notebooks de todas las marcas, impresoras, UPS y otros suministros en general. Todo lo que usted y su negocio necesitan. Contamos con un equipo técnico calificado para brindar servicios de mantenimiento y reparación de PC, UPS, monitores, impresoras, matriciales, láser, notebooks, cableado, estructura de red. Dirección de Las Palmeras 4245, esquina Choferes del Chaco. Teléfono 021-610-959. WhatsApp 0985-500-127. Página web www.megaoffice.com.py. Cambiamos de nombre, pero la calidad es la de siempre. La Parrillita te espera en el Mall Excelsior de lunes a lunes para disfrutar deliciosos platos. La Parrillita te aguarda en el patio de comidas del Mall Excelsior en el 3er piso. Delivery en la zona del microcentro 0985-571-363. La Parrillita. El partido se vive mejor desde la sede oficial de la hinchada El Quincho, con amigos, asado y Múnich Original. Así alienta la hinchada. Múnich Original, sponsor de la hinchada. Oviedo y Asociados EAS, empresa jurídica y legal de asuntos jurídicos en asuntos civiles, comerciales, laborales, penales, niñez y adolescencia y asuntos marítimos y fluviales. Contactos al 0981-116-514. Oviedo y Asociados EAS. Uninorte es la universidad privada número 1 en Paraguay con una sólida trayectoria y prestigio. Estudia en la número 1, estudia en Uninorte. Número 1 en calidad, ciencia y cultura. Inscripciones abiertas para el 2026. Escribió llama al 021-729-4600. Bancoop te invita a alentar a Paraguay desde la tribuna. Con nuestros préstamos personales accede a tasas pensadas exclusivamente para vos. Cumplí tu sueño y viví la pasión del fútbol en primera fila. Solicita ya. Bancoop crece desde la raíz. Fracción Parques de la Cordillera, ubicada entre las ciudades de Atiraica y Acupé. Lotes arbolados y planos desde 360 metros cuadrados y hasta 500 metros cuadrados. Zona poblada, con los servicios de luz y agua. Vistas panorámicas a la serranía con acceso al arroyo Cabañas. Especial para tu casa, quinta o descanso. Cuotas desde 600.000 guaraníes mensuales sin reajuste y deposición inmediata. Contacta con nosotros al asterisco 5683 o al 021-443-600. La Loteadora Inmobiliaria, su inversión más segura en la vida. Cambiamos de nombre, pero la calidad es la de siempre. La Parrillita te espera en el Mall Excelsior de lunes a lunes para disfrutar deliciosos platos. La Parrillita te aguarda en el patio de comidas del Mall Excelsior en el 3er piso. Delivery en la zona del microcentro 0985-571-363. La Parrillita.
Mega Office SRL ofrece computadoras de fabricantes reconocidos como HP, Dell, Acer, Asus, así como ensambladas, notebooks de todas las marcas, impresoras UPS y otros suministros en general. Todo lo que usted y su negocio necesitan. Contamos con un equipo técnico calificado para brindar servicios de mantenimiento y reparación de PC, UPS, monitores, impresoras, matriciales, láser, notebooks, cableado, estructura de red. Dirección de Las Palmeras 4245, esquina Choferes del Chaco. Teléfono 021-610-959. WhatsApp 0985-500-127. Página web www.megaoffice.com.py. ¿Y qué es lo que hace, Loro? Sale al aire. Vos no tenés para tu WhatsApp ahí, yo, ese que tenés tu pendrive. ¿Qué número es para llamarte? 09, ¿cuánto? 85. ¿Después? ¿Cuánto? 280-700. 280-700. Sí, 85. A lo mejor quiere el EPI, borró sin querer, a lo mejor te va a pedir Cacho tu, ¿cómo se llama? Pendrive. ¿Qué número tenés? 0971-1080-10, que ha llegado otro audio. Arturo, o sea que vos dijiste 3 veces Olvera porque sos olimpero, pico Arturo. Yo dije 3 veces porque Gustavito, Pablo, remete, pelota que le saca Olveira. Ah, la puta y puede hacer. No, a mí me decís, ¿a quién le decís? La bota, Juan. La verdad, comandante, vos sos olimpista. ¿Qué es lo que a ustedes le pasa? Están con todos los muchachos. Pero grité mucho, Pie Gustavito. Pablo, remete, pelota que le saca Olveira. ¿Y vos te reís de mí? No. Yo me vine para eso hoy. El castigo debería ser suspenderle a la hinchada de Cerro todo en la apertura y todo el clausura. Bueno, uno más y una multa corte económica al club para que les pueda doler a todos. La única forma que podamos ir a la cancha los hinchas de bien. Bueno, vamos a ir a material de Luis Ortega. Sí. Material 5, vicepresidente de Cerro. Sí, señor. Y reiteramos que el lunes se reúne el tribunal. El miércoles. ¿Yo qué dije? Lunes. Y vos con el mensaje, me alteran todo, me sacan todo mi... Miércoles a las 5. Y decía el doctor Zapena que alrededor de las 6:30, 7... Si vos relatás y decís, Olveira, decís vos. Olveira. ¡A Olveira! ¿Uno más? ¡A Olveira! ¡A Olveira! Pablo, remete, pelota que le saca Olveira. Yo creo que en el Mundial vas a decir mucho... Él arranca el titular. Yo creo que sí. ¡Olveira! Uno rompe mucho ya con eso. Nunca hay que exagerar. Sí. Lo vio fue comedido. No, pero si ataja un penal en el Mundial, me imagino que 6-7 veces. Si ataca un penal, voy a decir noche, 20, no sé claro, cuántas veces. Olveira gran intervención de Olveira. Le salvó a San Lorenzo. Qué pesado eso cuando me equivoqué a hacer. Vamos con Lucho Ortega, vicepresidente de Cerro. Lo que describía de ayer. O palabras, por supuesto. Estamos hablando entre todos, también toda la comisión directiva del club. Realmente, lo primero, realmente no encuentro palabras, ¿verdad? Triste, decepcionado, asustado, te diría con rabia, no hay palabra para describir este hecho terrible de violencia, ¿verdad? Y no sé más qué te puedo decir, Arturo, ¿verdad? Cuesta en una situación como esta, ¿verdad? Porque vos tenés en cuenta, voy a tratar de hacer un pantallazo de eso para que te ubique un poco también en la situación donde estamos. Acá, digamos, hay tres involucrados en esta realización del espectáculo, que es el club organizador, el club Olimpia, el club visitante, que es Cerro, y la policía, ¿verdad? Como sabemos, ¿verdad? Por reglamento, el club organizador es el responsable de todo el espectáculo, desde la seguridad para abajo, y evidentemente lo implementa con la policía.
Cuesta tanto encontrar y decir, ¿verdad?, quién es un culpable acá. Evidentemente hubo algo que no está dentro de lo que debería de ser. Esos cebollones que empezaban a explotar en la gradería donde estaban los hinchas de Cerro, ¿verdad? Y después el actuar de la policía, ¿verdad? Yo creo que hay que centrarse y tener un poco en cuenta que un clásico no es un partido cualquiera, ¿verdad? Lo que conlleva es mucho más grande que cualquier otro partido. El mismo ánimo de todos nosotros los que vamos ahí detrás de nuestro equipo a pelear por una victoria. ¿Qué te puedo decir? Te voy a sacar ciertos puntos y después lo discutimos, ¿verdad? Pero empezaría por un problema, ¿verdad? En la demora en el ingreso de los hinchas de Cerro a la gradería. Si vos ves, hay imágenes, hay filmaciones en las cuales la hinchada está ahí abajo, apretada por la policía. Creo que le dejaban entrar como 5 minutos antes. Innecesario. Escuché las declaraciones del comisario Sánchez hablando de que los ómnibus llegaron tarde. Ese es un tema que hasta es coordinado con ellos, con la policía, ¿verdad? Entonces no entiendo. Después habla de entradas quemadas. Arturo, por Dios, hoy las entradas no son más físicas, las entradas son todas digitales. O sea, nosotros, el club no le da ninguna entrada a ningún hincha. Vos tenés que en el medio de pago que genera las entradas, vos tenés que completar todos tus datos, nombre, cédula, celular, correo, y ahí te llega. Acá no hay entrada física. Mal se puede decir que puede haber una entrada quemada. No entiendo ese concepto, ¿verdad? Son todas el 100% entradas digitales. No te quedes con las ganas. El extra de Fútbol a lo Grande te aumenta la dosis de información. El partido se vive mejor desde la sede oficial de la hinchada El Quincho, con amigos asado y Múnich Original. Así alienta la hinchada. Múnich Original, sponsor de la hinchada. Oviedo y Asociados EAS, empresa jurídica y legal de asuntos jurídicos en asuntos civiles, comerciales, laborales, penales, niñez y adolescencia y asuntos marítimos y fluviales. Contactos al 0981-116-514. Oviedo y Asociados EAS. Tu chip personal viene con 7 gigas y noches ilimitadas por 10 días. Actívalo en simples pasos. Escanea el QR, carga tus datos y listo. Encontralos en autoservicio, farmacias y tiendas de conveniencia. Personal. A través del relato de un número 1, Arturo Máximo Rubín, en Monumental, vamos a vivir y seguir el mundial más emocionante, más a lo grande. El verdadero espectáculo no solo está en la cancha, sino en cómo te lo relatan y cuentan. No hace falta ver el partido para vivirlo intensamente, porque el relato puede incluso transmitir más emoción que la imagen. La comunidad Monumental sigue generando información y ahora emociones. El mundial es emoción, el mundial es Monumental, el relato que emociona. Uninorte es la universidad privada número 1 en Paraguay, con una sólida trayectoria y prestigio. Estudia en la número 1, estudia en Uninorte. Número 1 en calidad, ciencia y cultura. Inscripciones abiertas para el 2026. Escribió y llama al 021-729-4600. El extra de Fútbol a lo Grande, por Monumental 1080 AM. Con los vinos Álamos, desde Mendoza, la amistad cobra vida. Entre risas y complicidad, brindamos con Álamos, celebrando momentos únicos. Disfruta un asado compartiendo historias con alegría. Con Álamos se forjan recuerdos imborrables. Salud por la amistad que perdura en cada copa. Importa y distribuye en Paraguay Frutos de los Andes. Contactanos al 994-603-777 y seguinos en Instagram. @Frutos de los Andes PI. Nueva web y nuevo portal de beneficiario. Más funcionalidades en la app. Ahora, sea un beneficiario Asismed. Más ágil, más informado y más actualizado. Ingresa desde la web www.asismed.com.py, al portal o desde tu smartphone a la app. Conoce las nuevas funcionalidades y realiza tus gestiones. Todo esto y más, desde donde estés, de manera rápida y simple, las 24 horas del día.
Imagínate vivir en tu nueva y hermosa casa. Qué lindo sería, amor. Entonces, no lo imagines más. Nos aprobaron el préstamo de Bancoop. ¿Qué? Con una tasa súper baja y encima con un año de seguro de regalo. ¿En serio decís? Ya tenemos En Bancoop, junto con la AFD, te ayudamos con un préstamo para la vivienda de hasta 1.500 millones. Una tasa desde 6,9% y seguro gratuito por un año. Bancoop, un banco con raíces. En Paraguay hay una selección que enamora al mundo. Muchos nos subestiman, pero la diferencia la hacemos en el campo. Sorprendemos al mundo con cada corte, dejando nuestra marca en cada pelota. Somos una tropa que avanza con hambre de gloria, una esencia tan nuestra que se lleva en cada fibra y alimenta la ilusión de un país. Todo eso es lo que nos hace conquistar el mundo y nos llena de orgullo. Carne con sello de selección. Shorty Beef, sponsor oficial de la Albirroja. La mejor cobertura médica del Paraguay para que viva intensamente. Fleming, medicina prepaga. En Fleming desarrollamos planes integrales que se adaptan a sus posibilidades y necesidades. Le brindamos cobertura médica libre elección en los mejores consultorios y sanatorios del país. Asistencia a las 24 horas. Llame ahora al 021-729-6060. Fleming, medicina prepaga. Visítenos en Eusebio Ayala, 1751 calle Kubitschek, o te esperamos en las agencias del interior del país. Fleming, medicina prepaga. Viva intensamente. De a poco, después viene el niño, viene Jorge, Gustavito, todos los compañeros. ¿Tu WhatsApp ha dicho para corresponder al tema? Sí, acá 0971 10 80 10. Pasa que estaba el casco azul allá arriba con los perros peleándose y Arturo. ¡Olveira, Olveira! Se suspendió el Olveira. ¡Olveira! Yo no decido nada, decide el comité de un solo miembro. ¡Olveira, Olveira! Yo no resuelvo nada, resuelve el comité de un solo miembro. ¡Olveira! ¡Olveira! Pablo, remete. Pelota que le saca Olveira. ¿Quiere cortar ya, verdad? No, ya vaya, ya vaya. Me parece que Gustavito se te está yendo la mano. ¿Quiere cortar ya, verdad? No, ya vaya. No, Alfredo, uno más. Comandante, es difícil que los de antinarcóticos, la CENAP y eso estén también en la cancha de fútbol. Bueno, vamos a ir cerrando con lo de Ortega, material 6, porque acá se refiere a la policía, que se hubiera puesto a los costados, dice. Sí. El vicepresidente de Cerro. Sí, estaba arriba y después se metió al medio los cascos azules. Y después tenemos el partido que se juega Meliano con Nacional. Sí. Ahí. Y En tenemos Villeta. ya Lucho Ortega, vicepresidente de Cerro. Métele, Gustavito. Normalmente la policía sí se pone a los costados, donde están los pulmones, ¿verdad? Y dejarle a la hinchada en el medio del club que sea, ¿verdad? Acá metido adentro, o sea, este por qué, ¿verdad? Y después te diría, ¿verdad? Yo creo que hasta la fuerza innecesaria, ¿verdad? Para reprimir eso. Y si vos te fijas, todo, digamos, que no puedes decir que era la famosa barra brava que está ahí. Había familia, había mujeres, había niños, criaturas. O sea, cuando vos estás disparando, uno... me pongo en el papel de la policía. Vuelvo a decir, acá no estoy buscando culpables, sino estoy haciendo un pantallazo de todo lo que vimos que estuvimos ahí. Cuando empezaba a usar balines de goma, cuando empezaba a usar gases lacrimógenos, me parece que te podías haber fijado quiénes estaban ahí. Era una fiesta tan hermosa, ¿verdad? Tan linda que fuimos, y me parece que hubo una fuerza desmedida, innecesaria, y sobre todo en momentos en que creo que en un momento vimos que se calmó más o menos el ambiente, y la policía siguió bajando, apretando a la hinchada, y indefectiblemente eso en algún momento tenía que repercutir. Nosotros decíamos, ¿por qué siguen apretando? ¿Por qué ya no empiezan a estar más tranquilos? Bueno, y ahí terminó en este desmadre total. Vuelvo a decir, no quiero culparle, ¿verdad? No quiero culparle al Olimpia que organizó, no quiero culparle a la policía, no quiero culparle a los hinchas, pero bueno,
va a tener que haber un culpable, ¿verdad? La hinchada de Cerro empezó a tirar esos cebollones que eran dentro de la gradería y ahí se produce esta hecatombe que no tiene justificativo, ¿verdad? Y vuelvo a decir, cuando se nos acusa a la dirigencia de que le estamos... No es así. Nosotros desde que asumimos la dirigencia del Club Cerro Porteño nos hemos sentado con los miembros de la barra, con los jefes, hemos hablado, hemos tenido... le hemos condicionado. No te quedes con las ganas. El extra de Fútbol a lo Grande te aumenta la dosis de información. Una leyenda de Piribebuy trascendió fronteras. Es el canto de la caña y su tonada llevó a Fortín a lo más alto. Hecha de miel pura, el sabor y buquet del ron paraguayo lo hacen uno de los mejores del mundo. Expertos roneros degustaron la leyenda. ¿Vos qué esperás para probar el magistral sabor de Fortín? Ganadora de medallas en los concursos más importantes del mundo. Fortín etiqueta negra, hecha con orgullo. Su consumo en exceso daña la salud. Prohibida su venta a menores de 20 años. Lo advierte el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social. Dale, papi, vamos a empezar. Con la buena atención que siempre merezco. Mami, En Remedios, calidad y variedad. dale, Abu. Me entregan a domicilio con la mayor rapidez. No esperes tanto y anda a Punto Farma. La mejor opción está en tu Punto Farma. Punto Farma. Punto Farma. 61 triple 0. Espera, ¿cómo es? 61 triple 0. Punto Farma, tu salud y belleza. Vení a divertirte en el casino Slot del Sol. Podés jugar en nuestro casino online en más de 1000 slots, mesas en vivo, donde cobrás tus ganancias más rápido. Jugá, ganá y cobrá en el casino Slot del Sol. El buen sabor tiene un nombre. Estilo Campo, tu parrilla para que disfrutes del mejor plato. Mix de chinchulín y mollejas, la tradicional sopa paraguaya, asado de tira, ojo de bife, picaña al ajo, bife de chorizo, de la gran. Estilo Campo, tu parrilla preferida. Celsa Ti Kennedy. Reservas al 222-505. Múnich Original, el inicio de un legado que se vive y se disfruta toda la vida. Todo comienza con una chispa. El fuego se eleva, la cerveza espera su momento, el carbón se vuelve rojo, la carne ocupa su lugar en la parrilla. Los amigos van llegando. Amigos, asado y cerveza. No nacieron juntos, pero son inseparables. Múnich Original, nuestra esencia cervecera. Su consumo en exceso daña la salud. Prohibida la venta a menores de 20 años. Lo advierte el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social.
a divertirte en el Casino Slot del Sol. Estamos contigo hace 20 años. Tenemos máquinas de última generación, la mejor atención, karaoke y restaurante. Estamos en el Shopping del Sol y en slotdelsolonline.com. Desde los viñedos de Mendoza, la cuna de los vinos Álamos, el sabor se une a la amistad. Entre viñedos y risas, brindamos con el elixir que nos une. El asado nos reúne en un festín de sabores, mientras la alegría llena el ambiente. Entre amigos, cada encuentro se convierte en un cálido abrazo de momentos compartidos. Celebremos la vida y la amistad en cada copa de Álamos. Importa y distribuye en Paraguay Frutos de los Andes. Contactanos al 994-603 y visita nuestra web www.frutosdelosandes.com.pi. Nueva web y nuevo portal de beneficiario. Más funcionalidades en la app. Ahora, sea un beneficiario Asisnet. Más ágil, más informado y más actualizado. Ingresa desde la web www.asisnet.com.py, al portal o desde tu smartphone a la app. Conoce las nuevas funcionalidades y realiza tus gestiones. Todo esto y más, desde donde estés, de manera rápida y simple, las 24 horas del día. Imagínate vivir en tu nueva y hermosa casa. Qué lindo sería, amor. Entonces, no lo imagines más. Nos aprobaron el préstamo de Bancoop. ¿Qué? Con una tasa súper baja y encima con un año de seguro de regalo. ¿En serio decís? Ya tenemos en Bancoop, junto con la AFD, te ayudamos con un préstamo para la vivienda de hasta 1.500 millones. Una tasa desde 6,9% y seguro gratuito por un año. Bancoop, un banco con raíces. En Paraguay hay una selección que enamora al mundo. Muchos nos subestiman, pero la diferencia la hacemos en el campo. Sorprendemos al mundo con cada corte, dejando nuestra marca en cada pelota. Somos una tropa que avanza con hambre de gloria, una esencia tan nuestra que se lleva en cada fibra y alimenta la ilusión de un país. Todo eso es lo que nos hace conquistar el mundo y nos llena de orgullo. Carne con sello de selección. Shorty Beef, sponsor oficial de la Albirroja. La mejor cobertura médica del Paraguay para que viva intensamente. Fleming, medicina prepaga. En Fleming desarrollamos planes integrales que se adaptan a sus posibilidades y necesidades. Le brindamos cobertura médica libre elección en los mejores consultorios y sanatorios del país. Asistencia a las 24 horas. Llame ahora al 021-729-6060. Fleming, medicina prepaga. Visítenos en Eusebia Llana, 1751 calle Kubitschek, o te esperamos en las agencias del interior del país. Fleming, medicina prepaga. Viva intensamente. Una leyenda de Piribebuy trascendió fronteras. Es el canto de la caña isotonada y llevó a Fortín a lo más alto. Hecha de miel pura, el sabor y bouquet del ron paraguayo lo hacen uno de los mejores del mundo. Expertos roneros degustaron la leyenda. ¿Vos qué esperás para probar el magistral sabor de Fortín? Ganadora de medallas en los concursos más importantes del mundo. Fortín etiqueta negra, hecha con orgullo. Su consumo en exceso daña la salud. Prohibida su venta a menores de 20 años. Lo advierte el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social. Mega Farmi llegó a Punto Farma. El buen sabor tiene un nombre. Estilo Campo, tu parrilla para que disfrutes del mejor plato. Mix de chinchulín y mollejas, la tradicional sopa paraguaya, asado de tira, ojo de bife, picaña al ajo, bife de chorizo, de la gran. Estilo Campo, tu parrilla preferida. Celsa ti, Kennedy. Reservas al 222-505. Múnich Original, el inicio de un legado que se vive y se disfruta toda la vida. Todo comienza con una chispa. El fuego se eleva, la cerveza espera su momento, el carbón se vuelve rojo, la carne ocupa su lugar en la parrilla. Los amigos van llegando. Amigos, asado y cerveza. No nacieron juntos, pero son inseparables. Múnich Original, nuestra esencia cervecera. Su consumo en exceso daña la salud. Prohibida la venta a menores de 20 años. Lo advierte el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social. Dale, papi, vos empezás. Con la buena atención que siempre merezco. Mami, en Remedios calidad y variedad. Dale, Abu. Me entregan a domicilio con la mayor rapidez. No esperes tanto y anda a Punto Farma. La mejor opción es
Pharma. Punto Pharma. Punto Pharma. 61 61 000. Espera, ¿cómo es? 61 61 000. Punto Pharma, tu salud y belleza. Llegamos a todo el país con la red satelital Monumental. Radio Encarnación de Encarnación. Radio América de Pedro Juan Caballero. Radio 107.9 de Ciudad del Este. Radio Norte de San Pedro. Radio Progreso de Santa Rita. Radio Primavera de Concepción. Radio Arandú de J. Eulogio Estigarribia. Radio Alto Paraguay de Carmelo Peralta. Radio Ñuberá de Capitán Vado. Radio Caguazú 640M de Coronel Oviedo. Llegamos a todo el país con la red satelital Monumental. Fútbol a lo grande, pasión y emoción. El pacto no se rompe, vos entendés. 1080 en el dial, ya se enciende la señal. Jugamos en primera, la banda lista la espera. Monumental AM, Arturo Rubín al frente. La hinchada siempre presente, se escucha el grito de la gente. ¡Hey! Fútbol a lo grande, pasión en el corazón. Se vive en cada cancha, con garra y con fervor. Fútbol a lo grande, tu grito es mi motor. El pacto no se rompe, se siente alrededor. Color en cada jugada, la táctica que aparece, pelota bien controlada. Del barrio hasta la gloria, se escribe otra ilusión. 90 minutos de historia, latidos en transmisión. Fútbol a lo grande, pasión en el corazón. Se vive en cada cancha, con garra y con fervor. Fútbol a lo grande, tu grito es mi motor. El pacto no se rompe, se siente alrededor. Cuando la noche se apaga, la voz sigue alentando. Si cae el equipo se levanta, seguimos empujando. Promesa que está en la sangre, no se firma en papel. La llevamos en el alma, de por vida y por la piel. Fútbol a lo grande, pasión en el corazón. Se vive en cada cancha, con garra y con fervor. Fútbol a lo grande, tu grito es mi motor. El pacto no se rompe, lo grita el transmisor. Fútbol a lo grande. Vos lo hiciste grande. Señores, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Estamos arrancando la cobertura del fútbol en esta fecha 17 del campeonato 2030. Juegan Ameliano Nacional. En principio se tenía que jugar el partido entre Rubio Ñu y Libertad, pero por la intensa cantidad de lluvia que cayó en la capital, parte del departamento central, finalmente se tuvo que postergar, suspender en realidad ese partido para el día de mañana entre los equipos de Rubio Ñu y Libertad, juego que se va a desarrollar en la Arboleda. En contrapartida, este partido sí se va a disputar porque ya prácticamente no llueve ni en capital ni en el departamento central, en la ciudad de Villeta, en la jornada que pasó por agua. Nunca se dijo jornada que pasó por agua, sí. Pero lo bueno hacia Villeta no fue tanto, por lo menos a Trinidad, o por lo menos su campo está mejor. Sí, se va a sentir a lo largo del partido, por momentos alguna pista rápida, disparo de media distancia, pero en líneas generales está bien, y eso que se venía utilizando para la sub-17 y otras actividades. Últimamente el campo de la Fortaleza del Pique Siré. Ambiente bien familiar, principalmente con esta temperatura, la llovizna que persiste. Fueron los más fanáticos de cara a este partido.
Vamos a ver qué nos ofrecen tanto Ameliano y Nacional. Ameliano viene en una muy buena racha. Anda vendiendo victorias, empates. No está perdiendo. Roy nos decía el otro día hace 7 partidos. Ahora va por la octava en caso de que se dé. Nacional quiere cortar esta situación. Así que listos, prestos de cara a lo que se vendrá en la fecha entre Ameliano y el conjunto de Nacional. Repito, gran momento para Ameliano, 27 puntos.